Buenas noches, una vez más aquí en la vereda. Esto es... Ay, se nos fue el invitado. No, estoy acá. Estamos con don Daniel Prieto Vial, historiador, profesor universitario, eh, un clásico de esta hora del trasnoche, después del día, ¿no es cierto? La gente si quiere conectar, a escuchar, a nutrirse de la historia. Don Daniel, ¿cómo está? Hola, encantado. No sabía que yo era historiador, pero qué interesante saberlo. No, no es historiador, yo tenía la idea de que sí lo era. No, no es historiador. No, yo estudié ingeniería comercial, bueno, después saqué un MBA, después estudié relaciones internacionales, saqué un máster en relaciones internacionales, tuve la Armada 11 años, o sea, son distintas cosas. Pero al final yo no sé lo que soy, pero la historia me encanta, así que por eso es que me dediqué mucho a estudiarla de forma personal. Ya, como una afición personal. Estamos aprovechando de saludar a toda la gente que se está conectando a esta hora. María Pía nos está mandando un saludo. Saludos para ella también. Buenas noches, patriotas, dice por acá Elba Echeverría, tiene que ser. O Echeverría, quizás. Pero dice Makoto, para fines prácticos, es historiador por todos los conocimientos que maneja. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Oiga, don Daniel, cuéntenos, a ver, ¿qué novedades hay en su vida? A ver si nos puede actualizar un poquito. Mira, nosotros habíamos quedado a hablar hoy día sobre el ladrillo 2, otros aspectos. El ladrillo 2 es un programa para recuperar Chile, que estábamos hablando con Sebastián Cristi. Así como existió un ladrillo 1 el año 72 y Mm, 73, antes de que llegaran las Fuerzas Armadas al poder, el 11 de septiembre. Bueno, en esa época el país estaba destruido, había mucha desesperanza, la gente creía que Chile estaba perdido, mucha gente con recursos se fue de Chile. Y bueno, el resto de la gente pensaba que nosotros íbamos a caer en el comunismo irreversible, una tiranía permanente de largo plazo. Y, oh mm. sorpresa, vino el golpe y nos salvamos. No hubo guerra civil, como todo el mundo pensaba, porque todo el mundo pensaba que iba a haber una guerra civil. Y los militares tomaron este proyecto del ladrillo, Mm. que habían hecho unos economistas de la Universidad Católica, que era casi un análisis teórico, porque ellos no pensaban que Chile se podía salvar. Pero alguien dijo, bueno, supongamos que se produce un milagro y todo cambia y Chile pudiera recuperarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperar Chile? Y ese proyecto fue el ladrillo que desarrollaron durante 1 año y medio o 2 años, dirigido por Pablo Barahona, inspirado en Jaime Y Sergio Guzmán, de Castro, y don claro, Sergio de Castro. por supuesto, y muchos otros economistas, Miguel Cast, en fin, que desarrollaron este proyecto. Ahora estamos hablando de que tenemos que hacer un ladrillo Tengo 2. todavía por ahí tengo un ejemplar de la edición del CEP del ladrillo. Ah, mira, qué Por interesante. ahí lo debo tener. Cuando el CEP defendía las ideas de la derecha, no sé ahora qué está, no hace ni la encuesta CEP, así que yo no tengo idea qué está haciendo, pero tengo alguna vez, era el manual, el material de divulgación que tenía el Centro de Estudios Públicos, era un ejemplar del ladrillo. Yo hacía otros materiales muy buenos también, de Muy los bien. Chicago Boys. Uno de los aspectos que íbamos a hablar hoy día era el proyecto para acabar con la extrema pobreza, que fue una de las cosas que más impresionó cuando llegó el gobierno militar al poder y Ujú. analizaron la situación de Chile. La crisis económica era espantosa, pero una de las cosas que más le llamó la atención era el nivel de desnutrición, de mortandad infantil y la cantidad gigantesca de poblaciones callampas sin agua, con la gente muriéndose de diarrea por problemas de higiene. Y esto era masivo en Santiago, pero era masivo también en todo Chile, no solo en Santiago. Eh, por eso hoy día pensábamos hablar sobre este tema. No sé si a ti te interesa que hablemos de este tema, pero, o tú piensas hacer otra cosa. Dime tú. No, pero yo lo vengo a escuchar a usted. Yo quiero conversar con Ya, usted y que hablemos de eso. Ahí está una portada, ahí está esta el es la portada ladrillo. del libro del que publicó el Centro de Estudios Públicos el año 92, Mira con que el eres hábil prólogo de para, Sergio de Castro. Ahí está. descubrir estas cosas. Sí, Eh, me dicen maquinita Vilches. y bueno, entonces nosotros hoy día vamos a repasar un poquito de la experiencia que hubo para sacar a la gente de la extrema pobreza y cómo se hizo Ujú. y ver la situación actual, que es distinta, pero también la tenemos que revisar en base a esta experiencia.
Y fue que estos proyectos contra la extrema pobreza se habían mm, planteado en Chile en los años 50 y en los años mm, 60, incluso con Eduardo Frei y con el mismo Allende. Había habido el programa El medio litro de leche, que en una etapa inicial se logró dar con poca cobertura porque no llegaba a todo el mundo. Así que fue un fracaso, sobre todo al final, cuando el gobierno tenía muy pocos recursos. Entonces, esto fracasó completamente y la extrema pobreza mm, se multiplicó, sobre todo por la caída de la economía, la falta de empleo y toda la crisis de la inflación, que hizo que las monedas que tuvieran la gente valieran la mitad o después la tercera parte o la décima parte. Llegamos a tener un 500% de inflación o sobre eso con Allende. Entonces, el programa lo empezó Miguel Cast con mm, Sergio Molina. Sergio Molina era un demócrata cristiano. Miguel Cast venía de la democracia cristiana, pero en los últimos mm, años, por la experiencia, lo que él había vivido en la UP, se metió al movimiento gremial y se salió de la democracia cristiana porque consideró que la DC era cómplice de toda la crisis que se había producido en esa época y la destrucción de la democracia en parte era culpa también de la democracia cristiana, no solo el OP. ¿No? Bueno, Miguel Cast, de todas maneras, con su amigo Sergio Molina hicieron esta investigación, se les tomó como 8 meses, y descubrieron que había un 20,3% de extrema pobreza y un 84% de pobreza. En Chile había un 84% de pobreza al final de mm, Allende. Piensa tú que después llegamos a tener menos del 8%, para que veas tú cómo se cambió el país. Y lo primero que se dieron cuenta era la desnutrición. Y el doctor mm, Fernando Monkever, que había venido estudiando esto durante mucho tiempo, decía que los niños que nacían en la gente pobre estaban desnutridos. Y como estaban desnutridos, tenían un problema cerebral. Y su cerebro no se iba a desarrollar nunca a un nivel normal por los mm, déficits de nutrición que se generaban ya en el vientre de la madre o al nacer. Y por eso plantearon que había que hacer un esfuerzo brusco, preventivo, para alimentar a las mujeres que estuvieron esperando hijos en el prenatal, o sea, en el periodo en que ella estaba esperando al hijo. Después, cuando naciera el bebé o la guagua, como lo llamamos en Chile, pero decimos bebé porque a nivel internacional no se entiende lo que es guagua. Entonces, cuando naciera el bebé, había que seguir alimentando a la madre, en este caso, para que ella con buena alimentación generara leche materna y amamantara a su hijo lo más posible, porque se había descubierto que la mejor alimentación era la leche materna, siempre y cuando la madre estuviera bien alimentada, porque la leche depende mucho del nivel de nutrición de la madre. Y después cuando se acababa el amamantamiento, normalmente a los 6 meses, ojalá ella pudiera amamantarlo 8 meses, un año, pero muchas veces se terminaba esto como a los 6 meses, a veces antes, había que darle nutrición a ese bebé, a esa guagua que tenía 6 meses, y continuar de ahí en adelante. Y por eso se empezaron a crear estos salas cunas para asegurarle la nutrición a estas mujeres de extrema pobreza. Y después, una vez que el niño ya tenía más años, 2 años, 3 años, para que la mujer pudiera trabajar, porque muchas veces estas mujeres tenían desesperadamente necesidad de trabajar, tenían que dejar al niño en alguna parte. Además de las salas cunas, se crearon después los jardines infantiles. Y lo otro era masificar los jardines infantiles a todo nivel en Chile, porque jardines infantiles había habido antes, los llamaban kindergarten en Chile. Bueno, este nombre como alemán, ¿no? Kindergarten. Pero mm, en realidad eran jardines infantiles, pero lo hicieron esporádicamente en algunos lugares y en otros no, con muy mala cobertura y con muy mala organización y diseño, y con todo el desorden que hubo en la época de fines de Frei, la politización y después sobre todo con Allende. La crisis para mantener estos sistemas era muy alta y hubo un fracaso generalizado. Entonces, lo que se intentó en el gobierno militar es poner orden, asegurarle que esto llegara a todo el mundo, en todo Chile, y se hizo en base a mujeres voluntarias. Entonces no había que pagarle a estas mujeres que trabajan en servicio social, que tienen que pagarles un sueldo y a veces el sueldo ha ido subiendo y es bastante alto. Entonces todos los gastos sociales se iban en pagarle los sueldos a la gente que trabajaba en esto y no le llegaba directamente a la gente pobre, o sea, se iba en la burocracia intermedia. Con el sistema voluntario, organizado con las mujeres de los oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros,
y de otros sectores civiles, con mujeres voluntarias, se organizó todo esto. Y lo empezó a dirigir después la señora Lucía Iriart de Pinochet y otras organizaciones, como las que así organizó Fernando Monkever. Y esto se hizo masivamente con mujeres voluntarias a lo largo de todo Chile, garantizando la cobertura y asegurándose que nadie se quedara fuera. Completar que nadie se quedara fuera les tomó como 1 año y medio, se hizo muy rápido y se logró casi un 100% de cobertura, cosa que nunca se había logrado antes en Chile. Bueno, después cuando el niño ya llegaba, después del jardín infantil al colegio, y tenía que entrar a los 5 o 6 años al colegio, primera preparatoria, bueno, se caía la nutrición. Entonces rápidamente se implementó un sistema de desayunos escolares, primero, dirigido por el doctor Fernando Monke, donde se le daban los elementos nutritivos más básicos para que el niño estuviera bien nutrido, aunque solo tomara un desayuno y el resto de la comida al día fuera cualquier cosa. Pero un buen desayuno nutritivo para garantizarle su nivel. Y después, cuando esto se logró, y con los recursos adicionales que se fueron consiguiendo, cuando el país empezó a recuperar su capacidad económica, se empezaron a hacer almuerzos escolares. Y cuando había vacaciones de invierno, que a veces duraban 2 semanas o 3 semanas, la nutrición caía porque los niños se volvían a su casa y se descubrió que cuando volvían al colegio estaban brutalmente desnutridos de nuevo, solamente por 2 semanas sin la nutrición especial que le daban estos colegios. El resultado es que se decidió de ahí en adelante para la gente de extrema pobreza. Esto continuó después, más adelante, y se hizo lo mismo en el periodo de vacaciones de verano. Se le garantizó que los niños fueran al colegio durante todo el verano. Piensa tú que eran niños de extrema pobreza. El colegio se convirtió en lugar de juego, y se les creó, no sé, un programa de entretenido y motivante para los niños para que fueran al colegio, y las madres los mandaban porque sabían que ahí los alimentaban. Entonces, en el verano se mantuvo la alimentación de desayuno y de almuerzo para asegurarle la alimentación. Y el almuerzo era tal que pudiera cubrir las comidas de la noche. A veces incluso se les mandaban cosas para que llevaran a la casa, o a veces era tan abundante el almuerzo que aunque no comieran en la noche ya era suficientemente buena alimentación, la que se tomaba en la mañana y la que se tomaba a la hora de almuerzo, a veces un poquito más tarde. Ahora, Sí, dime, perdón. don Daniel, Dime, una dime. consulta respecto de eso, porque efectivamente esto es como la normalidad que uno ahora ve en la escuela chilena. Es normal que incluso les den, por ejemplo, una caja de alimentos a la familia. Toca ir a buscar la caja de alimentos a la escuela y allá van los niños de las escuelas públicas y se llevan no solamente la leche, a veces cereal, sino que a veces frutas incluso. ¿Cómo era antes? Porque yo estaba revisando la fundación de la JUNAEV, fue el 64, quiere decir que fundó Eduardo Frei, Montalva. Ahora, cuando llega Allende y abre esta política del vaso de leche para cada niño, no sé qué tan bien le habrá ido, qué tan mal le fue con eso, pero dicen que es una de las pocas cosas que le fue, entre comillas, bien a Allende, poner el vaso de leche. Eso recuerdo un historiador Claro, de la eso es universidad un que mencionaba. relato. Eso es un relato. Ahora, Es un ahora, relato. en qué momento empieza esto del desayuno? Históricamente, ¿en qué momento empieza con el doctor Monker? ¿En qué año? Si le ponemos El una año fecha. 74. El año 74. Lo que hizo Frei Allende, Frei logró algunas cosas bastante importantes hasta cuando se le empezó a desordenar el país al final por el exceso de politización en los últimos 2 años de Frei. Y Allende cambió con el medio litro de leche y todo, y cambió la administración de la JUNAVEP y otras organizaciones como esa, y se empezó a Mm, desordenar mucho el sistema, y no hubo orden. Básicamente ese fue el problema. Y hubo mala cobertura, hubo mucha gente que no le llegó. Entonces el relato de que fue una de las pocas cosas que le fue bien a Allende no es mm, así, porque lo que se encontró cuando se llegó al poder con el gobierno militar era esta masa de poblaciones
callampa que venían de tomas, que venían de tomas promovidas por el Partido Comunista, básicamente, a lo largo de todo Chile. Tomas, te iban a tomar tu terreno e instalaban ahí un montón de casitas y después se iban desarrollando e implementando más en esas tomas ilegales, todas ilegales, pero promovidas por el gobierno en esa época, para generar esto. Pero el problema es que ahí se masificó la desnutrición, la falta de agua, la falta de alcantarillado, las enfermedades. Los niños no solo se morían cuando eran bebés, o sea, guaguas, cuando eran bebés, o cuando eran jóvenes, sino que hasta los 15 años. El doctor Fernando Monker tiene un testimonio. Cualquiera que tenga alguna duda puede analizar las entrevistas que ha dado el doctor Fernando Monker sobre este tema. Yo mismo lo entrevisté. Si ustedes van a TV Info Chile en YouTube, TV Info Chile en YouTube, pueden ver la entrevista que le hice yo al doctor Fernando Monker, por si a alguien le interesa profundizar sobre ese aspecto. Y bueno, no solo la nutrición, sino que hubo muchos otros programas como parte de la lucha contra la extrema pobreza. Uno de los programas más urgentes, que es Miguel Cast, cuando estaba a cargo de Plan y después cuando fue ministro de Asuntos Sociales, lo que más enfatizó él era que había que sacar a la gente de estas poblaciones callampas, darles agua potable y alcantarillado. Y así es como se empezó a hacer estas construcciones ultra rápido con el ministro Oscar Bonilla, el general Oscar Bonilla, donde se construyeron estos bloques de 4 pisos de concreto que se llenó Chile de ellos. Sí, Todavía son se ven, calcados. los Son concretos. calcados. ¿Qué? Son calcados. Son todos, en todas las ciudades hay un Sí. conjunto de esos Mira, todas departamentos. estas poblaciones, callampa, que estaban. A mí me tocó participar con Miguel Castro en todo esto, entonces yo lo vi personalmente. Se sacó a la gente, se les llevaba a estos bloques, la gente no podía creer que les iban a dar esto y se los dieron. Y al principio hubo muchos problemas porque la gente sacaba los excusados, sacaba los lavatorios y los vendían. Y hubo que reponerlos y después se volvieron a sacar muchas veces, ya no tanto, pero se sacaron todavía muchos lavatorios, muchos excusados, duchas, qué sé yo, para venderlo y nuevamente hubo que reponerlo. Sí, dime. Que no estaban acostumbrados a eso, de vivir en piso de tierra y lavarse en un Como había tarro. mucha pobreza y había mucho desempleo de la época de Allende, pero el país cuando empieza a ordenarse y empieza a haber empleo, empieza a haber inversión, en fin, empieza a haber trabajo y en la medida que la gente empieza a tener trabajo, empieza a tener ingresos que antes no tenían y empiezan a tener viabilidad para su vida. Pero lo primero era darles agua potable y alcantarillado, y ahí hubo un cambio bastante brusco del nivel de vida, solamente cuando se le empezó a entregar todos estos bloques, se sacaron las poblaciones callampa y se les llevaron a estos bloques. No siempre fueron bloques de 4 pisos, a veces fueron casas en algunas poblaciones de la periferia de distintas ciudades, pero generalmente eran los bloques, porque había una política como hacer las cosas muy bien hechas, de muy buena calidad, que fueran durables y de largo plazo, en fin. Más tarde hubo otros teóricos, algunos arquitectos, algunos teóricos de las cosas de asuntos sociales, que plantearon que era más barato hacer casas más simples, más baratas, más masivas, de modo que se pudiera cubrir más gente. Y ahí, con ese pretexto, se empezó a degradar un poco la calidad de las obras para la gente. Y con el tiempo, incluso después cuando se volvió con la democracia, se empezaron a hacer casitas casi como de cartón y espacios más chicos, según ellos, para poder cubrir más gente, en fin, sobre todo las nuevas generaciones que se iban incorporando a la vida, porque al principio había muchos allegados y la idea es que todo el mundo tuviera su casa, en fin. Yo soy de la teoría de que fue muy extraordinario el éxito de estas casas de buena calidad, o sea, esta estructura, que eran eternas. Absolutamente. Sí. Lo son. Cañerías de cobre, qué sé yo, después empezó las cañerías de plástico, Sí. y empezó otra cosa, entonces fallaba mucho todo, fallaba el El agua, estándar el estándar del espacio, don Daniel. Usted no sé en qué Claro, ciudad vive usted. ¿De qué ciudad usted? Santiago. De Santiago. Bueno, yo vivo en la Villa Frey, en la primera ¿Dónde? etapa de la Villa Frey. ¿Dónde? Yo soy de la Villa Frey, Ya. Eso fue ¿ya? una gran La obra Villa de Fray Frey, Eduardo Frei, ¿eh? una tremenda obra de ingeniería, de Extraordinario, construcción, de extraordinario. urbanismo,
Pero en la segunda etapa de la Villa Frey son justamente estas casas que estamos hablando. Y yo cada vez que voy a una ciudad me fijo dónde están construidas estas casas que usted menciona, el edificio de cuatro, estos bloques de 4 pisos, que son 3 habitaciones, un baño, en fin, y generalmente están en barrios muy, muy, muy consolidados dentro de la ciudad. O sea, le dio, no solamente le dio vivienda a esas personas, les dio además un futuro para sus hijos, porque estas viviendas que ahora viven o adultos mayores o ahora están arrendadas por la familia que era la original, se las pelean. Esa es la verdad. Cualquier ciudad de Chile, uno busca estos conjuntos habitacionales que estamos hablando, el bloque de 4 pisos, y es el que la familia joven se pelea, el recién casado se pelea, incluso los estudiantes universitarios buscan vivir en estos conjuntos, porque son amplios, son seguros, Sólido. son bien aislados, no se llueven, y si se llueven es porque está muy al sur. Pero en definitiva, llevan 40, 50 años estas construcciones y tienen para 40 años más fácilmente, de muy Pero buen nivel. No estamos curiosamente, hablando de un departamento en el forestal, claramente, pero estamos hablando de una solución que es muy, muy bien cotizada, muy bien valorada por los chilenos. ya, perfecto. Ahora, curiosamente, esto se hizo durante los 17 años del gobierno militar, estas construcciones, a Sí. pesar de que habían algunos teóricos que decían que había que hacer construcciones más baratas para masificar más rápido, en fin, Mm, pero se llegaron a cobertura casi del 90% de las necesidades habitacionales, que nunca se había llegado a un nivel tan alto. Y ujú, después tengo entendido que a partir de los años 90 en adelante se siguieron construyendo bloques de 4 pisos en mucho menor escala, por ejemplo, un 15, un 10, un 5% de respecto a lo que se hacía antes. Y después se empezaron a hacer construcciones mucho más livianas y de dimensiones internas más chicas y muchas mm, veces estéticamente muy cuestionables. Bueno, y curiosamente las poblaciones que se hacían por razones sociales se degradaban después de 20 o 30 años demasiado. Y además no había un afán estético, en esa época había un mm, afán de hacerles canchas de fútbol, tratar de hacerles parques, se empezó con el programa de la autoconstrucción, se promovió la idea de que con las juntas de vecinos la gente que estuviera desempleada pudiera trabajar voluntariamente estas cosas y el gobierno le aseguraba alimentación y ciertas condiciones mínimas hasta que encontraran un empleo. Y como había mucho orden con los militares, se hicieron de muy buena calidad los jardines, los parques y la mm. limpieza. Y después yo noté en los años 90 que esos mismos lugares que estaban tan bien mantenidos antes dejaron de ser bien mantenidos y se fueron degradando. No en todos lugares, en algunos lugares incluso llegaron a subir bastante su nivel y en otros lugares se degradó. Hubo distintas dinámicas, depende de qué lugar ocurrieran las cosas. Pero bueno, este proyecto que lo dirigió Miguel Cast, que es el hermano mayor de José Antonio Cast, Ujú. curiosamente fue nombrado cuando tenía 28 años ministro de Planificación Nacional. Y bueno, él se murió temprano, se murió como a los 36 Sí, años de cáncer. una lástima, una lástima. Yo era muy amigo de él, lo fui a ver a su, no sé, a su periodo de convalecencia con este cáncer tremendo que se agarró. Íbamos con nuestro amigo Rolf Benke a verlo a su casa y de repente veíamos unos niñitos que venían a ver al papá, entre los cuales estaba Felipe Cast. Y eran unos Mm, niñitos chicos que tú Felipe Cast puede haber tenido 9 años en ese momento, que era uno de ellos. Y bueno, ellos eran como muertos de la risa con su papá estaba en un estado casi esquelético, y entraban estos niños y le tiraban unas tallas al papá y el papá les tiraba unas tallas a ellos y salían, y estaban ahí como 4 o 5 minutos, lo que yo vi, a lo mejor ocurrieron otras cosas, ¿no? Pero a mí lo que me tocó ver, y obviamente que eran niños chicos que no tomaban conciencia de que su papá se estaba muriendo, y bueno, Miguel Castro era una especie como de santo, porque era muy católico, muy dedicado a la Virgen María, en fin, y nos propiciaba que nosotros nos pusiéramos a rezar con él, en fin. Una cosa que en esa época yo no tenía esa predisposición tan fuerte, pero mm. curiosamente era muy impresionante el ejemplo que él nos daba. Bueno, y murió casi como un santo, Miguel Castro, ¿eh? Después de haber conseguido acabar con la desnutrición y la extrema pobreza en Chile. Tú sabes que la cobertura de desnutrición en Chile llegó a un 99%.
alrededor del año 90, ¿no? Según todos los estudios internacionales, y eso lo reconocen todos los informes internacionales. Y el problema que ocurrió más tarde, en los años 90, pero sobre todo después del año 2000, es que empezó a agravarse la obesidad en Chile y la mala nutrición para los niños, en que el problema fue al revés, no es la falta de alimentos, sino que el exceso de alimentos, pero alimentos de mala calidad. Y hay un problema de salud colectiva, masiva en Chile. No es el caso tuyo, porque yo te veo a ti un hombre delgado, en muy buen estado físico, ¿no? Pero bueno, yo soy un viejo de 70 años, así que no importa que yo sea un poquito gordito, porque cuando era joven era flaco, ¿eh? Y uno como que de repente se desordena un poco por problemas, no sé, de metabolismo, quizás cuando es viejo, y algunos tenemos tendencia a engordar. Pero lo grave es que engorden los niños, ¿eh? En una etapa muy temprana, porque, no sé, los padres le dan hot dogs o mucha mayonesa o muchas papas fritas. En fin, entonces no es lo mismo que los proyectos que se daban antes, en que la nutrición era clave y la gente era delgada, pero en muy buen estado nutricional. Y eso les permitía todas las potencialidades del desarrollo de su cerebro. Y si ellos estudiaban, no sé, estudios técnicos o estudios profesionales más adelante, ellos podían tener la habilidad mental y todas las potencialidades para salir adelante. En la medida que fue mejorando la escolaridad y las coberturas y de la calidad y la calidad de la educación también, que es otro aspecto en los cuales Miguel Kast también se metió muchísimo, porque esto era una especie como de coordinación a través de ODEPLAN, de una serie de ministerios que se dedicaban a las cosas sociales. ODEPLAN era la Oficina de Planificación Nacional, que había sido una cosa creada curiosamente por Allende, ¿eh? Un poco con estos programas como medios comunistoides de planificación central, ¿no? Pero lo usaron para optimizar en estos programas contra la desnutrición y con mucho éxito, ¿eh? Y como había mucha disciplina en el gobierno militar y había mucha buena predisposición, la gente estaba muy optimista con el gobierno militar, hubo una caída del ingreso importante en el primer año todavía, porque hubo una crisis mundial. No sé si tú sabes, pero inmediatamente después del 11 de septiembre, cuando llegaron los militares al poder, hubo una crisis de todo el planeta Tierra, que fue la crisis derivada de la guerra de Yom Kippur. Y eso nos afectó el 74 y todavía el 75. Pero ya a mediados del 75 el país empezó a crecer. Y el país empezó a crecer entre el año 75 y el 81. Y de hecho Chile fue el país que más creció en el mundo occidental en ese periodo, entre el 75 y el 81. Y desgraciadamente el 81 nos tocó otra crisis mundial que nadie en América Latina controlaba, que era un fenómeno externo, que fue derivada de la caída del Shah de Persia en Irán. Y después de eso, cuando los revolucionarios del Ayatollah Khomeini desarmaron las fuerzas armadas del Shah, entonces Irán se debilitó mucho militarmente. Y ahí fue cuando Saddam Hussein, que era el presidente del país vecino, Irak, que Irak era un país de 17 millones de habitantes en esa época, Irán tenía en esa época 70 millones de habitantes, era mucho más grande, poderoso. Pero cuando desarman sus fuerzas armadas los iraníes, bueno, Irak se tienta a tomarse unas zonas petroleras que tenía en el borde Irán e invadió la zona de Shat el Arab y Khorramshahr. Esto fue el año, déjame pensar bien, el año 80, del año 80. Y el resultado de eso es que produjo una brusca subida del precio del petróleo, porque se empezaron a bombardear mutuamente dos grandes potencias productoras de petróleo y afectaron todo el comercio del petróleo en el Golfo, incluso a terceros países que no estaban metidos en la guerra, pero que les afectaban cuando llegaban aviones a bombardear un tanquero u otro tanquero, de un lado o del otro. Y se produjo inestabilidad también en Arabia Saudita, por lo mismo, y en Kuwait, en Qatar, en Bahrein, en La los guerra, Emiratos. la guerra de Irán-Irak, ¿en qué año es? ¿El 79, 80? El año 80 empieza. El año 80, ¿no es cierto? El 79 cayó el Shah, llegó el Ah, Ayatollah Khomeini al poder. Y el 80, cuando Saddam Hussein se da cuenta que Irán desarmó sus propias fuerzas armadas y se autodebilitó, entonces dice, bueno, ahora sus fuerzas armadas están en caos, no tienen capacidad militar, yo los ataco. Los ataco y me tomo este territorio rico en petróleo. Y ahí empieza la guerra.
Y Saddam Hussein tuvo éxito al principio, y durante un par de años él capturó Khorramshahr y Shatt al-Arab y se hizo de toda esta zona riquísima en petróleo, pero no lo pudo sostener, porque, no lo pudo explotar, porque inmediatamente Irán hizo un contraataque y atacaron la zona que había capturado Irak sin lograr recuperarlo, pero esta guerra continuó en el 81, el 82, y ya en el 83 los iraníes empezaron a meterse en la zona y recuperar Shatt al-Arab y Khorramshahr, y Irak, con el afán de persistir, porque los iraníes amenazaron con invadir Irak mismo por dentro, incluso Kuwait, en la zona del sur, en la zona de Basora, frente al Golfo. Bueno, eso bueno, generó una guerra que duró hasta el 88. O sea, la guerra de Irak-Irán duró del 80 al 88, pero afectó al mundo al principio, porque después el mercado se adaptó. ¿Por qué se adaptó? Porque Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita que aumentara muchísimo la producción de petróleo, porque los precios se habían ido a las nubes. Entonces le dijo, mire, si usted es aliada mía, yo lo ayudo, pero usted tiene que aumentar la producción para estabilizar los mercados, porque el mundo occidental, o sea, Europa y yo, Estados Unidos, América Latina, en fin, dependen de este petróleo, y muchos países prooccidentales del este de Asia también dependen del petróleo, como, no sé, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, varios países del sudeste de Asia. En esa época el Golfo era casi como una especie de monopolio de producción de petróleo. Más tarde se encontró petróleo en muchos otros lugares, incluyendo, no sé, Indonesia, bueno, y el Mar del Norte como con Noruega, y algunos países del norte de África como Libia o como Argelia aumentaron su producción. La misma a Venezuela aumentó mucho su producción. Entonces, después de Estamos 2 hablando que, años... perdón, estamos hablando de dos crisis importantes que coinciden con los primeros 10 años, al menos, del gobierno militar. Estamos hablando de la crisis que usted menciona después de Yom Kippur, que se suma a una recesión mundial, que se suma a la hiperinflación de la Unidad Popular, y cuando nos estábamos queriendo levantar de eso, viene la recesión del 80, 83, que dura hasta el Exacto, 83. ¿Cómo exacto. eso, cómo se vivió eso en la interna, don Daniel? Porque lo que la gente muchas veces recuerda es la cesantía, casi que se quiebran los bancos, la falta de materias primas y todo eso que al parecer no tiene que ver con lo que muchas veces se argumenta, volviendo al tema del ladrillo, como que las políticas liberales del gobierno militar hubieran acentuado el desempleo, la crisis, la quiebra de empresas importantes que producían mucho acá en Chile. O sea, usted dice que no necesariamente las reformas del gobierno militar tuvieran que ver con esas consecuencias que muchas veces se asocian a políticas liberales. No sé si lo ha escuchado esa crítica. El gobierno militar no tuvo nada que ver. Esto fue una cosa externa que los militares no controlaban y que los ministros de Hacienda no controlaban. Ahora, hubo un problema técnico acá, que Sergio de Castro, que era el superministro de Hacienda, que quería mantener el tipo de cambio fijo como una especie de ancla, porque eso es una cuestión teórica, en el sentido de que hay algunos factores que hay que mantener fijos para estabilizar la inflación. ¿Ah? La idea era que si tú te pegabas al dólar, tú podías estabilizar la inflación. Y el problema que se produjo es que cuando se produjo un desajuste tan enorme, a partir del año 81, el 81 nos afectó a Chile, ¿eh? La crisis fue el 80, no, fue el 81, pero a fin del 81 nos empezó a afectar, sobre todo el 82, 83, y todavía el 84, ¿eh? Porque a fin del 84 Chile empezó a recuperarse, pero fíjate que nos afectó el 81, 82 y 83, y parte del 84 fue una crisis sumamente profunda. La caída del producto en Chile fue gigantesca, y la multiplicación de la pobreza y el desempleo fue enorme. Fue una crisis horrible. ¿Qué tendría que haber hecho distinto entonces el gobierno en ese momento? No, mira, si al final se descubrió, porque ahí asumió después Escobar, que era un ministro de Economía del estilo antiguo, que era casi como una especie de abogado que pretendía saber de economía. Eran estos economistas antiguos que eran más bien de economía política, pero que no sabían de economía. Los economistas profesionales se dieron cuenta que
En esas condiciones, el ancla del tipo de cambio no se podía mantener. Por la multiplicación gigantesca que se producía por la falta de crédito y la deuda. Mira, básicamente, déjame explicarte lo que pasó. Lo que pasó fue que de repente Europa y Estados Unidos se hicieron pobres, o sea, tenían un ingreso disponible mucho menor que antes, porque gastaban el doble o incluso el triple de dinero para traer la misma cantidad de petróleo para sostener sus economías. La economía norteamericana, que en esa época dependía del petróleo externo, porque producía un porcentaje, un 40% de la producción norteamericana, 60% de importación. En el caso de los europeos era como un 90% de importación. La producción propia de petróleo casi no existía en Europa, excepto se descubrió después en Noruega, en el Mar del Norte, pero mucho El más Mar del tarde. Norte. Claro. Entonces, el efecto fue que estos países, para mantener su nivel de energía, tenían que gastar el doble o el triple. Y les quedó un ingreso disponible, agregado a nivel de las naciones, de Europa, Estados Unidos, Canadá, mucho menor. Entonces ellos, para compensar, dejaron de demandar las cosas que demandaban normalmente. Y las cosas que Chile exportaba, de repente cayó mucho la demanda de las cosas que Chile exportaba y que generaban el equilibrio económico normal. Entonces hubo una caída de precio de los productos de exportación chilena y una caída de cantidades. Y entonces fue peor que la caída del precio, fue una combinación con cantidades también, porque demandaron menos a precios más bajos y menos cantidad. Y esa combinación hizo que se descalabriaran todas las finanzas chilenas y nosotros pedimos créditos para compensar. No teníamos capital propio, en esa época todavía no se tenía capital propio, y el resultado de eso fue que nos daban créditos a unos tipos de interés altísimos, y bueno, y esto no resistió, porque de repente el tipo de cambio cambió y tuvo que irse al mercado, y el 39 pesos por dólar subió a 70 pesos por dólar, y después a más de 100 pesos por dólar. Eso y llevó a que la gente que estaba endeudada, porque todo el mundo funcionaba en base a deuda, en esa época no había capital propio en Chile, ¿eh? Y el resultado es que si tú, no sé, para hacer un proyecto industrial o comercial, o los Chicago, perdón, los Piraña, que era una serie de empresarios muy exitosos, Javier Vial o Fernando Larraín o Cruzat, en fin, que tenían, no sé, me acuerdo que Javier Vial tenía 56 empresas, yo era gerente general de una de ellas, que se dedicaba a los mercados financieros internacionales, mercados futuros. Bueno, todas las empresas Javier Vial fueron quebrando en cadena y quebraron todas. Un conglomerado sumamente exitoso, que había tenido mucho éxito entre el año 75 y 81. Pero empezaron a quebrar en cadena y quebraron todo y todo el mundo quedó desempleado. Y bueno, incluyendo la quiebra del Banco de Chile y el Banco BHC, en fin, la quiebra de los bancos, y el gobierno tuvo que Sí. apoderarse de los bancos. Hasta el Mercurio, creo que quebró el Mercurio en esa época también. Mercurio Claro, también fue. Oiga, perdón. exactamente. Y usted que vivió esa época, y usted también como ingeniero comercial, ¿qué se hizo por tratar de salvar dentro de este modelo de liberalización de mercados, que era digamos, era el modelo, era el marco en que el gobierno se mantuvo y fue fiel y le resultó? Pero ¿qué se hizo por quizás tratar de salvar a la empresa nacional, la industria nacional, que siempre se habla, mira, No, como lo que usted la está idea mencionando, era, sí, habían empresas que estaban muy bien y no eran empresas que generaban pérdidas, no estamos hablando de empresas estatales que tenían millonarias pérdidas todos los años, estamos hablando de empresas que tenían que pasar la crisis para seguir vendiendo lo que vendían y era algo de muy buena calidad y quebraron. ¿Qué se hizo? ¿Qué ya. se podía haber hecho ahí? No, mira, si las crisis fueron sobre todo las empresas que producían lo que se llaman bienes transables. Los bienes transables son los bienes que tú puedes exportar o incluso importar, o sea, que se transan internacionalmente. Eso se llaman bienes transables. Pero los que producían alimentos y todo ese tipo de cosas, bueno, ellos siguieron produciendo para Chile y ellos se mantuvieron y no hubo ningún problema. Hubo un cierto sector de la economía que fue violentamente muy afectado y otros que no les afectó mayormente. Pero en el conjunto, la caída del producto fue gigantesco en Chile, ¿eh? El año Mm, 82 y después el 83 todavía otra caída. Creo que cayó el 14% el 82 y el 83 cayó, no sé, otro 4%. Una combinación horrible porque piensa tú que Chile es el país que más crecía en el mundo occidental y de repente se derrumba. Ahora el punto es, ¿por qué no teníamos capital propio?
porque históricamente Chile no tenía ahorro nacional. Y el ahorro nacional empieza en Chile solamente cuando a José Piñera se le ocurre crear el sistema de capitalización individual, de sacarle un pequeño porcentaje de los sueldos a la gente para generar ahorros personales, de modo ir acumulando y administrado por estas AFP famosas, que generaron un ahorro nacional forzoso por ley para que la gente tuviera pensiones de vejez, y eso fue que generando un enorme capital de ahorro nacional con el tiempo, que hizo que Chile no requiriera crédito externo y que acumulara tanto capital que incluso pudiera crear un mercado de capitales importante, y eso fuera fuente de inversión, y esa fuente de inversión fuera fuente de mucho empleo y muchos aumentos de salario, como se empezó a producir a partir del año 84, porque Chile empezó a crecer de nuevo a fines del 84, sobre todo el 85, pero a fines del 84 ya el 84 Chile había crecido, ¿no? Creo que al 4%. Y después el 85 ya estábamos creciendo como al 8 y medio, o 8,2, no estoy seguro exactamente, pero entre el año 74 y el año 90, Chile volvió a tener la tasa de crecimiento más alta del mundo occidental. O sea, fue otro cohete, ¿no? Igual como había sido entre el 75 y el 81. Lo que pasa es que la caída fue tan brutal entre el 81 y el 84 que en cierto modo compensó toda la subida que habíamos tenido antes. Pero por suerte habíamos sacado a la gente de la extrema pobreza con los programas de Miguel Cast. Así que la gente ya no estaba con los niveles de nutrición, estaba con muy bajo ingreso, con desempleo, con el POG y el POM y sufriendo mucho, pero curiosamente no llegó la desnutrición. Por suerte esa parte se había salvado. Y habían vivienda suficiente, obviamente que faltaban porque había muchos allegados en las casas, pero las viviendas eran suficientes para que viviera una familia y sus allegados inmediatos, sus hijos, a veces un hijo con una pareja, o una hija con una pareja. Habían fórmulas que todavía funcionaba la cosa, pero el desempleo fue brutal y la caída de los ingresos fue brutal. Pero inmediatamente ¿qué es lo que pasó? Que ahí cayó todo el grupo de Sergio de Castro y se cambió primero por Escobar, pero más tarde por Rolf Lüders. Rolf Lüders fue un doctor en economía de la Universidad de Chicago, que fue el que nos sacó del hoyo. Y él tomó una serie de medidas muy drásticas, que fueron muy brutales, pero que permitieron que Chile tomara las medidas correctas para crear las condiciones para invertir de nuevo y recuperar el país. Y después vino Hernán Vigi. Hernán Vigi llegó un día, no sé, tenía 30 años, llegó en zapatillas, con el pelo largo, y se lo presentaron a Pinochet y le dijo: oiga, joven, salga, espéreme afuera porque estoy esperando al futuro ministro de Hacienda, que se llama Hernán Vigi. Entonces él dijo: no, si yo soy. Dijo. Entonces Pinochet lo miró espantado, y se no podía creer que este hippie, con el pelo largo, que tenía 30 años, iba a ser el ministro de Hacienda, que andaba con zapatillas. Bueno, Juan Hurtado lo había propuesto, dentro del grupo especializado en cosas económicas. Juan Hurtado Vicuña y un señor, no sé, de repente me voy a acordar el otro nombre, el otro señor que lo había propuesto. El hecho es que Pinochet habló con Hernán Vigi, le encantó lo que estaba planteando y le dijo, fue muy cruda lo que había que hacer, y le dijo: ya usted es ministro de Hacienda, tiene plenos poderes. Y ese caso, como el de José Piñera, que fue ministro también a los 29 años, y Vigi a los 30 años, el mismo Miguel Castro a los 28 años, era cosa inexplicable en la historia de Chile, porque los ministros en Chile siempre tenían 60 años, 70 años, a veces eran abogados, eran viejos diletantes, que rara vez tenían capacidad ejecutiva para resolver problemas reales. Muchas veces tenían una trayectoria muy honorífica, en fin, pero esta gente joven trabajaba muy rápido y era muy efectiva y eran muy profesionales y resolvía muchas cosas muy rápido. Por eso que el país empezó a crecer y llegó a ser el país que más creció en el mundo occidental en ese periodo. Y ahí empezó con el tiempo a acabar con el desempleo y empezó con el tiempo a empezar a subir los salarios reales en la medida que empezó el pleno empleo, y empezó a aumentar mucho el nivel de vida y el de bienestar entre el año 84 y el 90. Pero al gobierno le pegaron un palo muy fuerte entre el 81 y el 84 por esta crisis mundial que el gobierno no controlaba, que es una cosa externa,
y que le afectó a toda América Latina. De hecho, en América Latina se le llamó la década perdida, porque otros países no salieron del hoyo. Chile salió del 84, pero otros países pasaron toda la década del 80 en la crisis y nunca salieron. Ahora, ojo, hay países que se beneficiaron mucho en América Latina porque eran países productores de petróleo. Y Chile no era productor de petróleo, o sea, producíamos algo en Magallanes, pero producíamos como el 3% o 4% lo que necesitábamos. Del consumo interno. Importábamos el 96%, ¿sí? Dime. Sí, bueno, eso era el consumo interno, nomás satisfacía un 3% Claro, en app y hasta el día de claro, hoy a pérdida por lo que entiendo, la ENAP no, claro. si fuera por un tema económico estaría cerrada, está en Claro, una pérdida permanentemente. producido en los últimos años, esta empresa estatal, como muchas empresas estatales, ha tenido unos déficits gigantescos y le ha hecho perder al país una brutalidad de plata. Desgraciadamente, las empresas estatales en general no logran su objetivo. Por eso que estos programas de privatización, el principio de subsidiariedad, en que los privados hagan todo lo que se pueda y si hay una cosa que los privados no cubren, lo tiene que hacer el Estado como complemento, hasta que ojalá en el futuro lo hagan los privados también, porque se ha Mm, demostrado que las empresas privadas siempre son mucho más eficientes Por y supuesto que sí. multiplican. Sí, ese es el concepto. Ahora, para volver a esa época, los programas sociales fueron básicamente eso. Ahora, yo lo que quería llegar era al Ujú. ladrillo 2, que es lo que estamos planteando ahora. Entonces, ¿cuál es la Vamos al experiencia? ladrillo 2. Nos quedan pocos Vamos, minutos, po. pero en dos palabras, la idea ahora es revisar en qué está el nivel de nutrición de la gente en Chile. Probablemente está bastante mejor. El único problema ahora es un problema de educación nutricional, que la gente se alimenta mal. Muchas veces se alimenta mucho y los niños son gordos y los jóvenes a veces son gordos, hay un problema de obesidad. Incluso la gente de la edad media también son muy gordos. No es el caso tuyo, pero es el caso de mucha gente en Chile que genera muchos problemas médicos en gran escala. Entonces lo que hay que hacer son programas de educación desde muy niño, porque cuando tú adoptas malas costumbres, es Mm, muy difícil sacarte tus malas costumbres con el tiempo después. Y quizás va a haber que hacer un programa de nutrición orientada, quizás incluso volver a los desayunos o escolares o quizás a los almuerzos en algunos casos, pero para enseñarle a los niños cómo orientar su preferencia a las alimentaciones que les sirven para su calidad de desarrollo mental y para desarrollar todas sus potencialidades, para bajar de peso y para ser más sanos en la vida, con más energía, con mejor salud. Y eso también disminuye la carga al sistema de salud a nivel nacional agregado y permite que se desaturen los sistemas de salud agregados en todo el país, que es una fórmula preventiva de resolver el problema, porque tú puedes resolver el problema de salud por la medicina curativa, pero mucho mm. por la medicina preventiva. La medicina preventiva es mucho más efectiva que la medicina curativa. Eso también lo implementó Miguel Cast en esos años. Entre paréntesis, se sacaron muchos recursos de medicina curativa en esos años, en los programas de Miguel Cast, y se concentró los recursos en vacunaciones masivas y en métodos de prevención médica. Porque el sistema de salud generaba una especie como de interés perverso en que había muchos médicos que les convenía que hubieran enfermos, porque era al final del día un negocio también para ellos. En cambio, al Estado no le convenía eso, al Estado le convenía que la gente tuviera buena salud. Por lo tanto, había que tratar de resolver todos esos problemas médicos que se generaban Mm. con métodos preventivos. Y se trabajó mucho la medicina preventiva y las postas rurales, las postas en la periferia de la ciudad, en los sectores de extrema pobreza, que después se convirtió en estos bloques de 4 pisos, y se crearon policlínicos en todos lados, en donde había programas permanentes de medicina preventiva para tratar de desaturar los hospitales públicos y por la vía de la medicina. Yo no me acuerdo el detalle de toda la cantidad de cosas que había que hacer en medicina preventiva, pero Pero probablemente todo este modelo del CESPAM, los consultorios, claro, toda la red de salud primaria, ¿no es cierto? Que yo tampoco tengo el detalle y el dato, pero eso también es relativamente nuevo y fue después ampliado durante los gobiernos de la concertación, nada más. Pero ya tenía claro. un inicio incipiente, si se quiere, pero durante el gobierno militar. Mira, lo que pasó en Chile al final es que
A diferencia de lo que ocurrió en el 81, que Chile no tenía capital propio y todas las empresas se basaban en traer capitales de Estados Unidos, Europa, vía crédito, y analizar sus proyectos, y la medida que sus proyectos fueran rentables y permitieran pagar esa deuda con esos intereses, con un tipo de cambio fijo que te garantizaba, no sé, hacer los cálculos, y un margen de utilidad para ir generando tu propio capital, pero tu propio capital se iba a demorar 5, 10 años, 15 años en generarse, simultáneamente con pagar estos créditos y combinar todo. Pero cuando se te cambia el tipo de cambio y se te multiplica la deuda externa, todo este sistema se cayó con una especie de castillo de naipes. En cambio, ya en el año 90 se había acumulado muchísima plata por el ahorro nacional generado por el sistema de AFP, de capitalización individual, que ideó José Piñera cuando fue ministro del Trabajo el año 80 y se empezó a implementar el año 81. Y esos capitales agregados del sistema de AFP se multiplicaron mucho en los años 90 y bueno, y el 2000, el 2010 y hasta ahora, ¿no? Hace el 10% se sacó, no sé, hace como un año, después el 20% hace como 7 meses, ahora el otro 30% se acaba de sacar, y ahí, bueno, llegamos a tener 250 o 248 mil millones de dólares de ahorro nacional vía este pozo que era la plata de todos los trabajadores de Chile. Desgraciadamente ese monto se está desarmando. Entonces, si se llegara a desarmar, Chile va a volver a ese estado horrible que tuvimos en la década de los 70 y de los 80, hasta el año 80, en que Chile no tenía capital y todo vivía de los créditos externos. Podríamos volver a lo mismo. Nosotros, Chile tenía muy buenos niveles de capacidad de crédito porque tiene este pozo gigantesco de ahorro nacional, una parte invertida en el extranjero. Desgraciadamente a mí no me gusta mucho eso, pero se ha permitido. Y ahora, bueno, eso ha permitido también que se hayan vendido una cantidad enorme de acciones y bonos para poder repartir el 10%, después el otro 10%, después el otro 10%, un 30% total, y se han perdido alrededor de 49 mil millones de dólares para el ahorro de la vejez de la gente. Y mucha gente ha quedado sin vejez. Hay como un 40% de la gente que ha quedado sin pensiones completamente, ¿eh? Lo que crea un drama, porque todavía nadie ha encarado la forma de resolver eso. Y hay una discusión ahora en que la izquierda quiere acabar con el sistema y muchos dicen robárselo con algún pretexto, como ocurrió en Argentina o como ocurrió en otros países, y otros dicen que no pretenden robárselo, bueno, pero siempre dicen que no pretenden robárselo. El hecho es que han desarmado el sistema, y en vez de mejorar, porque habían fórmulas para mejorar las pensiones que se pudo haber analizado, no quisieron hacerlo. Ahora hubo una serie de reformas al sistema de pensiones y de AFP en los gobiernos de la Concertación, después el gobierno del Lago, que han deteriorado el sistema. El sistema de Piñera era mucho mejor que lo que tenemos hoy día, por una serie de razones que no tendríamos oportunidad ahora de analizar. Pero antes que dejemos a la gente entusiasmada para un siguiente programa donde quizá usted pueda analizar, hay cosas muy importantes que están pasando y una de esas tiene que ver con que hay listas que se están levantando, candidaturas. ¿Usted ha pensado, no sé, postular algún cargo de elección popular y representar a aquellas personas que quieren rescatar este legado económico al cual muchos le han querido meter retroexcavadora? Don Mira, Daniel. a mí me pidieron que fuera candidato a senador por los lagos y me lo han pedido desde enero. Vino una delegación aquí a mi casa a pedírmelo, después vino la segunda, después la tercera. Yo al principio como que dudaba si fuera cierto esto, y al final yo acepté y voy a ser candidato a senador por los lagos. Estamos ahora formalizando las cosas y combinándolos para ver cómo se va a hacer todo, y yo voy a intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque se requiere gente que no sea de extrema izquierda en el Parlamento. Y si pudiera ganar, no sé, algún candidato a presidencial de nuestro sector, ese presidente nuevo tendría que tener apoyo parlamentario, porque ya vimos que Sebastián Piñera, por no tener apoyo parlamentario, no pudo hacer las reformas tributarias, las reformas laborales
o una serie de reformas que se requería para revertir todo lo que hizo la Michelle Bachelet. La presidenta Bachelet creó las condiciones para paralizar Chile. Por eso que el país ya no va a poder volver nunca a crecer, a menos que se cambien las leyes. Y se necesitan cambiar las leyes para que haya incentivo para invertir. Porque si tú inviertes, multiplica la posibilidad de dar trabajo. Y si se logra el pleno empleo, empiezan a subir los salarios reales en los sectores más bajos de ingresos. Y ahí tú empiezas a sacar a la gente más pobre de la pobreza inmediatamente. Nosotros llegamos a tener no sé, algo así como 7,4% de pobreza en Chile, y ahora ha aumentado en los últimos 2 años por la crisis de violencia, ahora por la pandemia. Y si esto se convierte en solamente darle plata en bono a la gente para poder sostenerse sin por trabajo, eso significa que el país se está endeudando para poder darle plata a la gente. Y por la magnitud de los bonos que se están dando y por la cantidad de plata que está involucrada, más esta autorización para que la gente saque su 10%, después otro 10%, después otro 10%, el país se ha descapitalizado en sus ahorros nacional. Entonces se ha creado una situación muy artificial, pero la gente tiene que volver a trabajar porque los países no salen adelante sin trabajo. Y esto podría generar una crisis muy grave, porque de hecho se piensa que el país podría endeudarse con lo que ya se ha dado por algo así como 30 o 40 o 42 años, me decía un economista que ha hecho los cálculos, dependiendo de qué tipo de crecimiento tenga el producto. Si el producto crece mucho porque aumenta la inversión, porque cambia las condiciones, la gente aumenta la inversión y eso permite el crecimiento, bueno, la deuda se puede pagar, qué sé yo, en 10 años. Pero si seguimos las condiciones actuales, la deuda se va a pagar en 42 años. Entonces quiere decir que las generaciones futuras van a tener una mochila al hombro horrible. Fíjate que vamos a estar pagando ya el próximo año como 7.500 millones de dólares en puros intereses por esta deuda que se está generando acumulativamente desde la época de la Michelle Bachelet, Sí. muy aumentada ahora por Sebastián Piñera, por las condiciones de la violencia y la pandemia. Ahora, dicen que Piñera lo hace porque considera que si logra controlar a la gente en su casa, se evita la revolución violenta. Porque él cree que volvería a la revolución violenta el intento de votarlo a él, si es que la gente tiene demasiada libertad. Entonces, aparentemente, él prefiere dar estos bonos y endeudar al país con tal de controlar a la gente. Eso es gravísimo, porque en el fondo estamos hipotecando la posibilidad de salir en el futuro. Arriba, ¿te fijas? Ahora, si gana Jadwe o la Yasna Proboste, este país se hunde, no tiene ninguna posibilidad. Y en unos pocos años va a llegar a la extrema pobreza y la gente va a terminar, no sé, buscando en los basureros qué comer. ¿Ah? Y el país que había sido líder en Sudamérica y tenía una posibilidad de sacar a toda la gente que le faltaba de la pobreza y convertirlo en un país desarrollado, es el líder y ejemplo. Bueno, lo han Se fundió. autodestruido. Entonces depende mucho por quién vote la gente. Exactamente. Bueno, usted dice el Congreso y repitamos la información interesante para quienes son de los lagos. Usted hoy día ya formalmente está disponible y precandidato para ser senador por la región de los lagos. Sí, yo acepté y ahora voy a ¿Con ver apoyo de quién? qué hace. Estamos con un equipo ahí viendo la inscripción y cómo nos vamos a combinar y cómo vamos a conseguir, no sé, una lista. Yo no soy experto en cuestiones electorales, así que a mí poco me llevan al hombro Ujú. estas cosas. Así que no te puedo explicar mucho, pero parece que ellos tienen resuelto cómo se va a hacer. Pero Y con apoyo de un yo me partido, como sacrifico, digamos, me independiente, sacrifico. ¿Ah? ¿cómo lo sería? ¿Independiente? ¿Con apoyo de un partido? Independiente, apoyado por el Partido Nacional Ciudadano, que es un partido ¿Ya? nuevo. Mira, el Partido Nacional Ciudadano era gente que apoyaba a José Antonio Cast en el principio, pero muchos de ellos se empezaron a molestar porque trataban de consultar a Santiago y Santiago no les respondía. Entonces, de repente se dieron cuenta que esta dependencia de las directivas de Santiago que estaban dentro del Partido Republicano les hacían perder el tiempo y no los pescaban. Entonces ellos crearon un partido regional de la macro zona sur que abarca la Araucanía, los ríos y los lagos y solamente estaba en el sur. Ahora se está expandiendo al resto del país. Ellos ya lo Ya. constituyeron como partido hace un año, ¿eh? Y le pusieron Partido Nacional Ciudadano. Y es un partido que está fuera de Chile Vamos, porque es un poquito más, no sé, un poquito más firme, en el Mm, sentido de que hay que apoyar a las policías, hay que apoyar a las Fuerzas Armadas, hay que restablecer el orden,
hay que crear las condiciones para que la gente pueda tener estabilidad y pueda invertir para recuperar el país. Y son muy ambiciosos en los proyectos de crear condiciones para que el país crezca no solo un poquito, sino que crezca mucho, como se acostumbró a crecer en la época del gobierno militar con todas esas transformaciones que se hicieron en esa época y con el crecimiento que todavía tuvimos en los 90 con la concertación, porque Chile creció hasta el año 2007. Hasta el año 2007-2008 Chile creció y llegamos a ser el país con el ingreso per cápita más alto de Iberoamérica. Pero después del 2008 Chile nunca más creció. Fíjate que llevamos 13 años paralizados. Al principio crecíamos un poquito, con Sebastián Piñera, el primer gobierno se creció un poco, pero fue una compensación del gran daño del terremoto. Los primeros 3 años. Puedo poner esa tía nomás. Pero el cuarto año de Sebastián Piñera, el primer gobierno, el cuarto año tampoco se creció. ¿Y sabes por qué no se creció? Porque los empresarios se dieron cuenta que según la encuesta iba a volver la Michelle Bachelet. Entonces, cuando se dieron cuenta que iba a volver el Partido Socialista a gobernar, paralizaron sus inversiones. Entonces, por eso el último año de Sebastián Piñera no se creció. Y después con la Michelle Bachelet fue un gobierno mucho peor que el primero de ella, porque hubo transformaciones muy radicales, y ahí se paralizó completamente el crecimiento de Chile. Crecimos 0 en términos reales. Y oiga, don Daniel, sí, ahí perdón. Estamos en la hora. Estamos en la hora. Interesante todo lo que estamos hablando y en particular esto de... Me interesa mucho esto de que hay grupos nuevos que están diciendo, igual que lo hicieron en la época del ladrillo 1, ¿cómo desmantelamos este cáncer de dependencia del Estado, de socialismo que está enquistado, que está impidiendo el crecimiento, que está impidiendo el emprendimiento, impidiendo que las familias puedan desarrollar sus proyectos personales y las personas puedan ponerse de pie de nuevo? Así que muy interesante, y la gente que quiera contactarse con usted, ¿cómo lo hace? Para apoyarlo. De repente hay gente que dice acá, yo tengo experiencia en campaña, soy de los lagos, he trabajado en campañas territoriales toda mi vida. Claro. Mira, por ahora que voten por mí en noviembre, porque los contactos personales son casi imposibles cuando uno tiene vínculos con cientos de miles de votantes, porque es imposible. O sea, yo a lo más en el día logro contestar 3 o 4 llamadas telefónicas y que son de trabajo, y uno se le va todo el día en cosas que tiene que hacer. Si tuviera que contestarle a todo el mundo sería imposible, uno no lo puede hacer. Usted necesita urgente un jefe de campaña, don Daniel. Bueno, usted necesita urgente ahí un jefe de campaña. Allá. Todavía no lo tenemos. Tengo unos grupos de apoyo que tienen redes ellos, y ellos son los que me han entusiasmado. Yo he terminado por aceptar esto. Todo está muy bien, veremos si ni siquiera la campaña ha empezado. O sea, todavía no se puede hacer campaña, ¿te fijas? Solamente uno puede informar que podría ir de candidato y después inscribirse, ¿no? En eso estamos. Así es. Bueno, ahí estamos ofreciéndole apoyo, ¿ah? Sí. Bueno, si usted quiere ser jefe de campaña de don Daniel Prieto, candidato a senador por el Partido Nacional Ciudadano en la región de los lagos, escriba ahí a la vereda, y la vereda tiene el contacto de él. Si usted tiene experiencia en campaña, para apoyarlo y que él tenga realmente una posibilidad real de defender el modelo ahí en el Senado. Don Daniel, muchas gracias por su participación hoy, y sus anuncios hoy día. Y un gusto conocerlo y conversar con usted en pantalla. Nos vemos. Mira, Chile puede hacer bien las cosas y puede convertirse en un líder. Y tenemos que convertirnos en un centro de alta tecnología en Sudamérica y pasar a otra etapa del desarrollo, no solo con materias primas, sino que tenemos que irnos a la ciencia, a la tecnología, a la industria, y seguir un poco el cuento, no sé, de Singapur o Corea del Sur o Taiwán o el mismo Japón o China, porque China se desarrolla con el capitalismo, no con el comunismo. Ellos se transforman de una economía estatista a una economía capitalista y se convierte en una superpotencia mundial. Bueno, ese ejemplo tenemos que adoptarlo nosotros, irnos a la ciencia, la tecnología, la industria, no solamente las materias primas. Sí. Don Pedro Pool también le manda saludos, ¿eh? Ha estado dentro del programa. Gracias. Tiene voto seguro ahí con Pedro Pool, de Osorno, si mal no recuerdo. Así que está allá, ese de allá. Muy bien. Bueno. Encantado. Bueno, un gusto. Nos vemos entonces, amigos. Saludos a Sebastián, que está ahí en los controles. Nos vemos
en la próxima, don Daniel. Que tenga buena noche. Muchas gracias, mucho éxito. Mucho éxito también.